de estas lecciones que estamos teniendo. Y vamos a estar estudiando escatología. La escatología es el estudio de eventos del futuro. Tiene que ver con las profecías. Y en la Biblia hay profetas que han profetizado cosas que ya sucedieron, pero también han profetizado cosas que todavía no han sucedido. Por lo tanto, la iglesia está en espera de ciertas profecías que le conciernen, pero tiene que tener conocimiento de otras profecías que se van a cumplir, pero que no están relacionadas a la iglesia. Hay profecías relacionadas al pueblo de Israel. Son únicas. Estas profecías no son para la iglesia. Hay profecías relacionadas con las naciones del mundo. Hay profecías relacionadas con la iglesia. En estos tres ámbitos, la Biblia se despliega para podernos a nosotros informar del programa de Dios. Y espero que estos estudios a usted le ayuden. Si usted quiere ser maestro, si quizá usted quiere ir al instituto bíblico, usted está interesado en predicar, tiene que entender esto, que tiene que tener esta secuencia de estudios que vamos a tener para que los eslabones estén completamente en seguimiento. Porque con una cierta información que se falle, entonces los eslabones pues ya no se pueden encontrar. Es un estudio bastante fuerte. No todos los predicadores son escatológicos. Hay quienes se dedican solamente a la profecía y estudian los eventos que están teniendo lugar en el mundo. Es cierto, hay que tener mucho cuidado porque cuando suceden cosas, inmediatamente dicen, esto es el cumplimiento de lo que dijo el profeta tal. Otros decían, no, que Obama es el anticristo. Y así sucesivamente aparecen predicadores interpretando mal la Biblia. Porque hay ciertos paralelismos en el comportamiento. Cuando se estaba formando la Confederación de las Naciones Europeas, ya pues estaba diciendo que el anticristo ya estaba guiando a estas naciones y que son las 10 naciones de Apocalipsis. Hermano, cuando esto suceda, la iglesia ya no va a estar. Es cierto, ahora no hay 10, hay como 13. Hay quienes están agregando, otras que quizás se van a salir. Y en base a lo que está sucediendo con ellos, toman cierto pasaje del libro de Daniel y lo aplican a esos sucesos que se están formando en Europa. Por esa razón hay que tener mucho cuidado. El que habla de la profecía tiene que ser honesto. Porque hay quienes hablan de la profecía solamente para asustar al pueblo. Y la profecía no es para asustar al pueblo, es para prevenirlo, es para prepararlo. Porque a Dios no se le sirve, hermano, por miedo, ni se le sirve con un compromiso con el hombre. A Dios se le sirve porque Él nos ha alcanzado, nos ha comprado con su sangre, nos ha regenerado y tenemos un corazón agradecido. Y nadie nos tiene a nosotros que asustar para servir a Dios. A Dios se le sirve por amor, porque hay que amar a Dios con
todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Que ahí, hermano, se junta todo en sí. El que ama a Dios va a amar a su prójimo. Ahí empieza todo. La profecía entonces ha tomado lugar desde Génesis. Cuando Adán pecó, hubo algo profético ahí. Yo quiero decirles a ustedes que la profecía no es solamente verbal, que venga un profeta y que diga algo, que hable. Hay profecías que son basadas en hechos. Por ejemplo, Jesucristo dijo que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra, ¿verdad? ¿Cuántos días? 3 días. Jonás nunca habló nada acerca de la resurrección de Jesús, de su muerte, pero con su hecho, con el suceso que él tuvo, profetizó. La primera obra profética la hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Sacrificó animales para cubrir al hombre que estaba cubierto de hojas de higuera. Hizo delantales de hojas de higuera. Entonces, lo primero que sucede acá es que hubo muerte, hubo sacrificio para vestir al hombre. ¿Qué estaba diciendo Dios ahí? Que iba a enviar a su Hijo Jesucristo. Pedro dice que Cristo Jesús está como cordero inmolado en el cielo desde antes de la fundación del mundo. De tal manera que ya estaba eso ahí concretado para este futuro. Porque el hombre peca y Dios, el Padre, mata los animales, se derrama sangre. Y por eso dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Más adelante, Dios le dio sacrificios al pueblo de Israel. Pero notemos nosotros que estos sacrificios se practicaban antes de que el pueblo de Israel se formase. Abraham es un ejemplo de que ofrecía holocaustos. Sus siervos le siguieron. Sus hijos le siguieron. Israel todavía estaba en Egipto y ya Jetro, quien vino a ser suegro de Moisés, ya era un sacerdote. Ya sabía cómo ofrecer sacrificios. Las naciones paganas también hacían esto. Ellos ofrecían no solamente animales, ofrecían sus hijos a sus dioses. La otra profecía que le sigue a esto, en forma de redención, porque podemos ver que Génesis, hermano, es el libro que nos da a nosotros las primeras ocurrencias. Si nosotros tomamos en Génesis los sucesos uno por uno, nos damos cuenta que cada suceso es el fundamento de lo que hasta el día de hoy está pasando en el mundo y de lo que ha pasado, todo esto. Pero hay una profecía la cual se la da Dios a la serpiente, que está en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Note bien qué profecía esta. ¿De quién está hablando el Padre ahí? De la simiente de la mujer. Pero se lo está diciendo a la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Satanás. Satanás tiene una simiente y la mujer tiene otra simiente. La simiente de la serpiente es lo que Jesús le dijo a los judíos: vosotros sois hijos, pero de vuestro padre el diablo. Porque si fuerais hijos de Dios, las obras que Abraham hizo, vosotros también haríais. Por eso él dijo: por sus frutos los conoceréis. La simiente de Satanás es aquella que dice Juan en su primera carta: porque todo aquel que no ama a su hermano es del diablo. No importa qué tan hermoso se vea un creyente en la iglesia, ¿verdad? No importa qué tan hermosa se vea la dama en la iglesia, si no ama a su prójimo, si critica a su prójimo, si murmura contra su prójimo, si le desea mal a alguien, por mucho aleluya que usted diga, usted ya sabe a qué simiente pertenece. Lo dice la Biblia. Y hay muchos pasajes que identifican a los que son de Dios. Pensemos lo que dice 2 Timoteo. Timoteo viene para dar este remache en el capítulo 2, del versículo 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme. Oiga bien, se habla de fundamento. Quiere decir que nadie va a poder cambiar este fundamento, ni porque venga la persona más famosa, la persona que usted crea que es más espiritual, y le va a decir: ¿sabes qué? No hay problema, tú eres salvo de todas maneras. Tú puedes discriminar, puedes odiar, puedes chismosear. De todas maneras, ya eres lavado con la sangre de Cristo. Pero el fundamento de Dios está firme. Nadie lo puede mover, ese fundamento. Y además tiene un sello. Y ese sello nadie lo puede quitar. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. 2 puntos. Conoce el Señor a los que son suyos. Oiga bien. Conoce el Señor a los que son suyos. Por esa razón, aquel día le dirá: nunca os conocí, hacedores de maldad. Oh, pero estos deben de haber sido personas pecadoras, borrachas, a quien Cristo le va a decir así. No, estos le van a decir a Jesús en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Esta es gente religiosa, gente de iglesia, pero que no tuvo compasión del prójimo. Fueron estafadores, fueron mentirosos. No representaron a Dios, sino que dañaron la obra, quitándole la fe a los pecadores y confundiéndolos, de tal manera que no pueden en sí tener esa confianza de decir: voy a ir a aquella iglesia a servir al Señor, porque dudan de los ministros, dudan de los hermanos, porque esta gente fue una gente corrompida. Y más tarde le va a decir Jesús: nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque todo lo hicieron hipócritamente.
Pero conoce el Señor a los que son suyos. Y, 2 puntos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces quiere decir que el que es de Jesús se va a ir apartando de iniquidad, no se va a ir empeorando. Si usted sabe que se va empeorando, es posible que no tenga ese sello. Porque el verdadero cristiano tiene que ir mejorándose en Cristo. Porque su venida está cerca. Porque el Espíritu Santo está trabajando a través de la enseñanza de la palabra, a través de la predicación, a través del servicio en la iglesia. Pero si va de mal en peor, quiere decir que va para atrás. Y alguien dijo que en la iglesia hay 3 clases de creyentes. Aquellos que están firmes, están verticalmente sirviendo al Señor. Gente fiel a Dios, no perfecta, pero con un corazón decidido a servir a Dios y no apartarse de Él. A honrarlo en todo tiempo. Pero hay otra gente que está caída, dijo alguien, hacia adelante. Caída, se cayó hacia adelante. Esos son aquellos, dice, que vienen a la iglesia, pero que no son nada. Dicen amén y aleluya, pero afuera andan pecando. Viven su vida pecaminosa. No les importa a Dios. Aquí en la iglesia sí les importa a Dios. Pero cuando salen, ya Dios no existe para ellos. Se olvidan que son cristianos. Dicen malas palabras. Hacen cosas viciosas a las escondidas. Tienen cosas secretas que saben que son pecado ante Dios. Esos son aquellos que están en la iglesia, pero están caídos hacia adelante. Así que se les ve en la iglesia. Pero me pregunto, ¿tendrán el sello? ¿Los reconoce Dios como suyos? ¿De qué simiente son? ¿Son de la simiente de la mujer o son de la simiente de Satanás? ¿Se están apartando ellos de toda iniquidad? ¿Se van mejorando o van hacia atrás? Van retrocediendo. Y están los otros que son los que caen hacia atrás. Esos son aquellos que de momento usted ya no los ve en la iglesia. Se fueron al mundo. Se fueron y regresaron a los vicios. Ya no quieren nada de Dios. Cayeron hacia atrás. No están. Ahora preguntémonos, ¿qué clase de cristianos o creyentes nosotros queremos ser? ¿Los firmes, los que estemos caídos hacia enfrente o caídos hacia atrás? Estoy seguro que preferimos ser de los cristianos firmes. Dice Pablo, el que está firme, mire que no caiga. ¿Se da cuenta? Mire que no caiga. Pero una cosa le digo, el que es de Dios permanece para siempre, porque hace la voluntad de Dios. Por eso es de Dios. Así que las profecías, hermanos, están allí. Y así vienen las profecías para el pueblo de Israel. Le da una profecía Dios a Abraham de que iba a poseer la tierra. Le da la profecía en el capítulo 12 de Génesis para que usted vea lo profético. Note bien que Dios no está usando acá ningún hombre para dar las profecías. Él mismo lo está diciendo. Pero más adelante tomó a Moisés para que escribiera algo que la humanidad no sabía, que estaba escondido, pero que Dios se lo reveló a Moisés para que Moisés lo escribiera y quedara escrito. Y de esa manera nosotros saber cómo fueron creados los cielos y la tierra y de dónde viene en sí el pacto que Dios hizo para formar un pueblo. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. ¿Qué le está prometiendo Dios? Una nación grande, que es Israel ahora. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Oiga bien. Le dice que será bendición. ¿En qué consiste esto? Porque del linaje de Abraham, si usted se va a Mateo capítulo 1 y se va a la genealogía de Lucas, se da cuenta que todo empieza en Mateo desde Abraham y en Lucas llega hasta Adán, pasando siempre por Abraham. Y luego dice, serás bendición. Jesucristo iba a venir de esa estirpe, de ese linaje. Jesucristo es la promesa que Dios le está dando aquí a Abraham. Ese es el pacto de la promesa, que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que 430 años después, este pacto de la promesa no fue abolida por la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Siempre que viene un pacto, el otro queda fuera. Es reemplazado, queda obsoleto. Pero este pacto que hizo Dios con Abraham no quedó obsoleto. Continuó para venirse a cumplir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que cree en Jesucristo viene a ser hijo de Abraham por la fe. Por eso Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y bendeciré tu descendencia como la arena del mar. Algo que tiene que ver con la tierra. Es el linaje, su descendencia terrenal. Y luego dice, y como las estrellas de los cielos. Algo que no está en la tierra, está allá arriba. Son los hijos espirituales de Abraham. Por eso, nosotros hemos sido injertados en ese buen olivo ahora. De tal manera que es la raíz la que sustenta las ramas, siendo nosotros olivo silvestre. Ahora pertenecemos al olivo natural, porque la profecía de Dios directamente a Abraham se cumple a través del tiempo. Cientos de años han pasado, pero la palabra de Dios y sus profecías no han sido anuladas por el tiempo. Crea el hombre o no lo crea, lo que Dios profetiza se cumple. De esta manera, hermano, vienen entonces todas estas profecías. Hay profecías que están directamente ligadas al pueblo de Israel, Dios prometiéndole tierra, pero también hay profecías de castigo, de juicio, como leímos la otra vez en el estudio de Deuteronomio, capítulo 28. Si haces esto, obedeces mi voz, yo te bendeciré. Pero si no obedeces a mi voz, todo esto te seguirá y te alcanzará. Puras maldiciones, puras enfermedades, puro sufrimiento. No es que Dios sea un monstruo, como dicen muchos. No, Dios está diciendo al humano por dónde va a pasar si decide escoger este camino o el otro camino.
Por eso dice la Biblia, paraos en los caminos y preguntad cuál es el buen camino y andad por él. Si alguien sufre, que no culpe a Dios. Si alguien sufre, que no le diga, Señor, si tú sabías que iba a sufrir, ¿por qué me formaste? ¿Por qué dejaste que yo viniese a esta tierra? Pero realmente la palabra de Dios ha sido dada. Lo que sucede es que el hombre no quiere obedecer. No quiere ligar la voluntad suya con la voluntad de Dios. Y el pueblo de Israel, hermano, ha pecado tremendamente. Y los hombres justos han sufrido. Vean lo que dice Ezequiel, capítulo 14, del versículo 12 al 20. Porque nuestro estudio en Daniel nos va a reflejar a nosotros lo que se manifiesta en medio de una desobediencia. Lo que hace que el hombre venga a ser el blanco del juicio de Dios. Y Dios, hermano, ha castigado a Israel como nación, ha castigado a Israel. Y Dios trabaja con Israel como nación. Ha mandado profetas a la nación. Ha puesto reyes. Él ha estado de una forma teocrática controlando la nación de Israel. Mueren por ahí unos judíos, mueren por ahí otros judíos. Pero Dios está enfocado en la nación de Israel. Ezequiel 14, del 12 al 20, oiga bien lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 12, vamos al 13. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare, oiga bien lo que dice, no dice cuando el hombre pecare, sino cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar las bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solos serían librados. Esto es conocer a Dios, conocer el carácter de Dios, saber a qué Dios nosotros le estamos sirviendo. Nuestro Dios no es un Baal que tengan por ahí como una estatua. Nuestro Dios no es uno que anden cargando en los hombros, que de momento se cae y se quiebra. Nuestro Dios es un Dios que está sentado en su trono. De ahí nadie lo mueve. Un día hubo alguien que lo quiso mover. Lucifer, quien ahora es el diablo. Dijo, voy a subir y me voy a sentar allí. Lo voy a destronar a él.
y yo voy a controlar todo el universo. Pero Dios lo bajó del cielo y va a ir a terminar en el lago de fuego. Porque Satanás, desde que cayó del cielo, viene bajando y bajando y cayendo, cayendo y cayendo. Y todo aquel que se agarra del diablo va a ir también igual, cayendo, cayendo y cayendo. En vez de irse para arriba, se va a ir para abajo hasta llegar al lago de fuego. Esa es la dirección de Satanás. Y es su destino final. Ahora, usted se da cuenta que en medio de todo esto se levantaron profetas. ¿Qué hizo el pueblo? Los mató. Porque no creían lo que los profetas profetizaban. Jeremías profetizó del cautiverio de Judá y lo metieron preso, le hicieron aguantar hambre, lo golpearon. Este profeta sufrió. Le quemaron el primer libro que escribió, que prácticamente es hasta el capítulo 40 de Jeremías. Se lo quemó el rey Joacim porque decía todo lo que le iba a pasar a Judá, pensando que quemando el libro se terminaba todo juicio en contra de Dios para ellos. ¿Y qué le dijo Dios? Por cuanto has hecho esto, ninguno de tu descendencia se sentará más en el trono. Y Joacim era del linaje de David. Vea cómo el diablo trabaja. De tal manera que Joaquín, su hijo, reinó, pero reinó 3 meses. Luego vino Sedequías y tomó el lugar puesto por Nabucodonosor II hasta que terminó en Babilonia. A partir de ese momento, no hay rey en Judá. La genealogía de Jesús es cortada, porque el diablo sabe que esta genealogía de David iba a llegar hasta Jesús y lo corta con Joacim. Porque Dios le dijo, por cuanto has quemado el libro, no habrá hijo tuyo que se siente en el trono. Entonces, hay una profecía que dice que del tronco de Isaí brotará un vástago. ¿Se da cuenta? Dios siempre tiene su reserva, mi hermano. Elías pensaba que él solamente había quedado y le dijo, ¿qué tú piensas? Hay 7,000 rodillas todavía que no se han doblegado, no se han hincado a Baal. Me están adorando a mí, Elías. El diablo piensa que puede acabar con el programa de Dios, pero no. Dios tiene su reserva, tenía ese árbol que había sido cortado. Iba a nacer un vástago. Usted sabe cuando cortan un árbol, le dejan solamente parte del tronco y de repente pues empiezan a nacer algunas ramitas por ahí y el árbol pues de alguna manera se recupera y viene a ser árbol otra vez. Del tronco de Isaí. No te ven, Isaí es campesino. Isaí no tuvo la oportunidad de ser rey. Su hijo David fue rey. Y Dios no dijo del tronco de David, sino del tronco de Isaí. Se ve más abajo, porque estaba hablando de la genealogía consanguínea, que eso el diablo no lo podía quitar. Podía quitar los reyes, pero la genealogía que viene de Abraham por medio de Isaac, por eso dice Pablo que no todo el que viene de Abraham es israelita, sino aquellos que vienen por el hijo de la promesa que es Isaac. Y de Isaac vino Cristo. Dice que es
el vástago del tronco de Isaí, porque cuando Cristo nace, no hay rey en Judá. La descendencia de David no está en los palacios. No hay rey allí. Cristo nace en el mismo estado en que Isaí estaba. De Isaí hasta David no hay rey, campesinos todos, de tierra, de campo. De David hasta Joacim, todos reyes. De Joacim hasta Cristo, campesinos otra vez. Todos de campo. Qué lindo profetiza Dios. Del tronco de Isaí brotará un vástago. ¿Y sabe quién es este vástago? Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se lo dijo a María. Él viene a sentarse en el trono de David. Pero en ese lapso, mi hermano, muchas cosas iban a pasar. Dios castigó a las 10 tribus en el año 722, cuando hubo esta división entre Jeroboam y Roboam. Roboam viene a ser el hijo de Salomón. Jeroboam viene a ser uno que estaba en Egipto, y cuando muere Salomón le avisan y él regresa, porque él se fue huyendo debido a que trabajaba con Salomón, pero de repente se volvieron enemigos y se huyó a Egipto, y cuando muere Salomón regresa y toma las 10 tribus y anula la adoración en Jerusalén, cambia por completo los días de fiesta, cambia por completo el sacerdocio. Y no deja que nadie de las 10 tribus vaya a adorar a Jerusalén. Mientras que Roboam se queda con Judá y Benjamín, con su capital Jerusalén. Algunos levitas, al ver esto, se salieron y fueron allá con Roboam y se quedaron allí. Pero el sacerdocio cambió. Las fiestas judías cambiaron. Hubo una oposición tremenda de parte de Roboam para que el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén. Y a partir de Jeroboam vienen los reyes. Y usted va a leer en Primera Reyes, Segunda Reyes, en Primera y Segunda Crónicas, las guerras que hay entre Israel y Judá. Usted tiene que entender que hay reyes de Israel y reyes de Judá. Se pelean los dos. Muchas veces venían y tomaban los utensilios del templo y se los llevaban también, como hizo Nabucodonosor. Pasó varias veces. Porque oiga bien lo que pasa con esto. No es solamente de que porque es oro, no es solamente porque están hermosos, no. Ellos allá tienen sus dioses y Judá aquí tiene su Dios. Cuando el enemigo viene y toma los utensilios del templo, eso significa que el Dios de ellos le ganó a este Dios. De tal manera que el Dios de Judá fue perdedor en la batalla de los dioses. Si el enemigo llega y logra tomar los utensilios del templo, le está dando la gloria a su Dios. Y eso fue lo que hizo también Nabucodonosor. Tomó todo. Más adelante Belsasar, un corregente, mientras que su padre andaba en guerra, él se quedó ahí. Esa noche en que llegaron los medos persas para tomar Babilonia, estaba Daniel todavía vivo. Cuando ellos llegaron era porque Belsasar, en una fiesta que tenía para adorar a los ídolos babilónicos, a los dioses babilónicos, dijo: ¿dónde están los utensilios del templo de Jehová? Oiga bien, qué tremendo.
tráiganos para acá, que nos vamos a burlar, lo vamos a agarrar para tomar licor y para rendirle culto a nuestros dioses. Esa noche, Dios venció claramente. Nota bien que muchas veces Dios parece como que se deja vencer. Jacob pensó que lo había vencido. Peleé con él y lo vencí. Pero dice el profeta menor que venció a Dios, pero con lágrimas en sus ojos luchaba. Y realmente lo que conmovió a Dios fue el lamento de Jacob para él tener misericordia. Dios se deja vencer por nosotros en la oración. Señor, perdona mis pecados. ¿Qué hace Dios? Te perdono. Tiene a su Hijo a su lado, intercediendo por nosotros. Se deja vencer cuando Jesús le enseña las marcas de sus manos, las marcas de su costado. Quizá va a traer juicio, pero hay alguien que lo vence por su misericordia. Tú y yo hemos vencido a Dios por medio de Jesucristo. Él no nos ha destruido por amor, por misericordia. Ha tenido piedad de nosotros. Y Él sigue siendo Dios. Porque Él dice, a nadie yo daré mi gloria. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Daniel, hermano, viene muy recomendado para nosotros. Las Escrituras consistentemente y enfáticamente hablan de la autenticidad de este libro. Ezequiel es un contemporáneo a Daniel y habla de este hombre en los términos más altos. Usted sabe que está Daniel, que en el año 605, antes de que Cristo naciera, fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia. La palabra hebrea que aparece ahí es Yeled. Y Yeled quiere decir muchacho. Se le aplica esta palabra, este nombre Yeled, a aquellos hijos que todavía están bajo el cuidado de los padres. Quizá en sus 14, 15 o 16 años, Daniel fue llevado. Y era de una familia real como los otros 3 varones hebreos. Eran jóvenes inteligentes, jóvenes dotados por Dios. Y ante todo, amaban a Dios. Y lo demuestran cuando nos metamos al libro de Daniel. Vamos a descubrir quiénes eran estos jóvenes, la clase de coraje que tenían, el corazón que ellos tenían para Dios. No eran jóvenes cualquiera. Eran jóvenes que amaban a Dios y lo respetaban. Ya leímos nosotros esos pasajes donde Ezequiel, por inspiración de Dios, menciona a Daniel, menciona a Noé y menciona a Job. Póngase usted a pensar con quién compara Dios a Daniel. Daniel no está allí en el territorio israelita, está en un lugar gentil. Más adelante vamos a hablar del tiempo de los gentiles. Pero ya leímos en Ezequiel 14:14 que si Daniel, Noé y Job estuvieran ahí, ellos no alcanzarían el castigo de Dios. Pero ¿sabe algo usted también? Que en Ezequiel capítulo 28, versículo 3, cuando se le habla al rey Tiro,
Cuando se habla de la caída de Satanás, hay una pregunta que le hace Dios. ¿Eres tú acaso más sabio que Daniel? Oiga bien. ¿Eres tú acaso más sabio que Daniel? ¿Acaso no hay secreto que te sea oculto? Daniel vino a ser alguien que recibía de Dios los secretos imposibles de saber. Cuando nos vayamos capítulo por capítulo, se va a dar cuenta usted que Daniel no solamente interpreta el sueño de Nabucodonosor. Daniel se lo dijo claramente: no hay nadie en esta tierra, oh rey, que te pueda decir lo que tú soñaste. Ni yo, ni los adivinos, ni los magos. No hay hombre en esta tierra que te pueda decir a ti lo que tú soñaste. Pero sepa, oh rey, que hay un Dios en los cielos que revela las cosas escondidas. Y Él te lo va a decir. Mire la fe de este joven. La fe de Daniel no solamente se manifestó ahí con los leones en esa fosa. La fe y la confianza que Dios tenía, que Daniel tenía en Dios, se manifestaba en las cosas imposibles. Cristo, hermano, reconoce a Daniel como profeta. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ni Daniel mismo al final pudo saber el significado de lo que había recibido de Dios. Pero dijo Dios algo: esto es para el tiempo del fin. No te concierne a ti. Séllalo. Ponle los sellos, porque no es para esta época. Es para el tiempo del fin. Muchos críticos vienen en contra de Daniel y sus profecías, porque lo que él predice con respecto a Antíoco Epífanes, con respecto a Alejandro el Magno y la división de su reino, la manera en que él lo plantea, la forma en que se manifiesta este hombre blasfemando contra Dios. Y aquí les digo algo, que hay profecía verbal, hay profecía por hechos y hay profecía de doble referencia. ¿Cuál es la profecía de doble referencia? La profecía de doble referencia lo tenemos nosotros con Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes hizo lo que se llamó la abominación desoladora. Más adelante los macabeos, en el año 163, vinieron y santificaron el templo, lavaron todo, santificaron todo, y a esta fiesta le llamaron Hanukkah, la fiesta de las luces. Y estando ellos bajo este régimen, fueron perseguidos. Los macabeos, que quiere decir martillo, se enfrentaron a Antíoco Epífanes y su ejército. Pero Antíoco Epífanes mató a muchos. Se cree que en un día mató 70,000 judíos. Barrió con todo esto. Barrió. Y luego entró al templo y colocó al dios Zeus de Grecia. Y el que no adoraba a ese dios lo mataba. Y agarró una cerda y la mató y agarró su sangre y quiso imitar, hacer lo opuesto a lo que hizo Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés: santifica los utensilios del templo y los muebles con la sangre del sacrificio. Pero era un cordero, era un macho cabrío. El cerdo para los judíos es algo abominable. Dios se lo prohibió. Y qué bueno que se lo prohibió, porque el que come cerdo se muere. Usted sabe las noticias, ¿verdad? Que están ahí. Y el cerdo no es
bueno para el cerebro. Hay una persona conocida que no es cristiana, pero le encontraron gusanos en su cabeza por comer mucho cerdo. El cerdo hace que la mente de la persona vaya decayendo hasta que se olvide de quién es él mismo. Ahora, pensemos nosotros esto, que esta profecía de doble referencia la dice Cristo en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Noten bien, el profeta Daniel está hablando, pero está diciendo una profecía que se cumple. Por eso dicen los críticos, no, el libro de Daniel no fue escrito en el siglo VI antes de Cristo, sino que en el siglo II, 200 años después. Alguien escribió lo que pasó y hizo como que Daniel estaba profetizando. Pero Daniel vamos a encontrar que tiene profecías que todavía no se han cumplido. Es la médula, es el centro de todo el programa que Dios tiene para toda la humanidad. Esa piedra que fue cortada no con mano humana y que le pegó en los pies a la estatua, que son los reinos que hasta el día de hoy han sido quitados. Esa estatua fue cortada, fue destruida por esa piedra que es Jesucristo. Eso no se ha cumplido porque esta Roma va a resucitar. Y cuando Cristo venga desde los cielos en el caballo blanco, en Apocalipsis 19, esa es la piedra que va a venir. Y se terminó lo que se llama el tiempo de los gentiles, que empezó con Nabucodonosor hasta cuando Cristo baje. Tiempo de los gentiles quiere decir que los gentiles tendrán poder aún hasta en el lugar santo. Ve ahora ahí donde está la mezquita de Omar. Ningún judío puede ir a adorar ahí. Por eso se juntan todos el día sábado y todos los días en el muro de lamentaciones. El lugar de ellos, donde estaba el templo, ahí no pueden ir. Estamos en el tiempo de los gentiles. Eso de entender que el que viene en el caballo blanco va a destruir el reino de Satanás y va a establecer un reino milenial. ¿Y sabe qué? Usted y yo vamos a estar ahí. Dígale a su hermano, yo voy a estar ahí, dígale. Pero dígalo con fe. Por lo tanto, hermanos, usted debe saber que en estas clases no se termina nunca. Siempre nos quedamos que va a seguir. Continuará. Continuará. Por eso es que no se puede perder ningún viernes, porque espero pues que usted se haya enfocado en lo que estaba diciendo, porque esta clase va a ir preparando su corazón. Va a ir preparando su corazón para que usted vaya asimilando lo que viene. Porque si usted no estudia Daniel, no puede estudiar Apocalipsis. No vamos a dejar a un lado lo que es Ezequiel y lo que es Zacarías. Se va a dar cuenta cómo este cuarteto canta unas canciones con voces especiales que nos van a dejar a nosotros llenos de la presencia del Señor. Daniel, Ezequiel, Zacarías y Juan, el apóstol. Un cuarteto que Dios le reveló lo que tiene que venir sucediendo en el mundo entero. Y todo ya está tomando lugar. Ya está tomando lugar. La plataforma se está preparando para que solamente salgan los actores. Pero cuando esos actores salgan,
la iglesia ya no estará acá. Quiere decir que la venida de Cristo, hermano, puede ser en esta misma noche. De tal manera que tenemos que vivir la vida consagrada al Dios omnipotente. Olvídate de los rencores. Olvídate del que te ofendió. Olvídate de aquel que te puede parar para ir al cielo. Porque lo que puede hacer esta persona es que te vayas al infierno por estar pensando en lo que te hizo. Pero ¿por qué no pensar en lo que hizo Jesús? Y lo que hasta el día de hoy está haciendo. ¿Por qué no pensar lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros? ¿Por qué no pensar en lo que el Padre está dándonos cada día, sus bendiciones? ¿Por qué no pensar que en este año 2020 nosotros vamos a estar bendecidos de una forma triplicada, cuadriplicada, como usted quiera llamarle? Usted y yo podemos ser bendecidos en gran manera, pero si pagamos un precio. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Amar a Dios sobre todas las cosas. El momento en que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas, vamos a ser personas como Enoc, que caminó con Dios. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie.